Apreciados hermanos y amigos, Yahvé les bendiga. Mi nombre es Luis Alberto González Ceballos y hoy quiero compartir un nuevo tema con todos ustedes. Un tema defendiendo la vigencia de los 10 mandamientos y defendiendo la vigencia del Shabbat. Frente a los ecuménicos católicos que se están uniendo con los protestantes domingueros para atacar la vigencia del Shabbat. Y en particular hay dos predicadores que utilizan un argumento basado en el libro de Juan, versículo 19, que luego lo voy a analizar. Los ecuménicos afirman que Jesús, luego de resucitar, se apareció un domingo a los apóstoles cuando estaban reunidos, y ese hecho de aparecer Jesús un domingo a los apóstoles reunidos, ese mero hecho confirma, justifica que el domingo o el primer día de la semana es el día que se debe de declarar día de reposo. Bueno, la verdad que es un argumento bastante fofo, bastante vacío, bastante, diríamos, insuficiente y, por no decir, un argumento bastante necio. Hay dos predicadores en particular que utilizan este argumento. Este argumento lo utiliza el cura Luis Toro, muy conocido pues por sus actitudes bufonescas, diríamos circenses. Sí, esa es la actitud que tiene este predicador católico. Es un bufón. Juan 20:19. Ese mismo día, Ese mismo día, ¿cuál? el primero después del sábado, Por si acaso. por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Vamos a ver si Jesús confirma que nos reunamos el domingo. llegó Jesús, Llegó Jesús. se puso de pie en medio de ellos y les dijo: Y les dijo, le dio un discurso. A ver, está confirmando, está garantizando de que los cristianos se pueden reunir el día domingo, ¿sí o no? Sí, si se reúnen, Él está con ellos el día domingo, ¿está de acuerdo? Y hay otro predicador que se llama Robert Breaker. En la Biblia. Vamos a Juan capítulo 20. Y quiero preguntar, según la Biblia, no mi opinión, no mi denominación, según la Biblia misma, ¿en cuál día reunieron o tenían culto los apóstoles? Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19 dice: y como fue tarde, aquel mismo día, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos, o no, tenían culto en los domingos, primer día de la semana, estaban juntos por medio de los judíos. Vino Jesús, se puso de pie en medio y les dijo: paz a vosotros. Aquí miramos a Jesucristo mismo reuniendo, ¿en cuál día? En el día de domingo. Tus mentiras. Las mentiras de aquellos que dicen hay que guardar la ley son una secta falsa, claramente. No saben nada. No estamos en aquel entonces, estamos aquí y todo cambió. Y hasta Jesucristo mismo reunió con sus apóstoles en el día de domingo. Entonces los apóstoles también reunieron en el domingo. Es un predicador protestante, pintoresco, un poquito pues voluminoso, que probablemente hay que darle unas recomendaciones dietéticas porque, bueno,
considero de que tenemos que cuidar el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo, y tenemos que alimentarnos de una forma correcta, aunque ese no es el tema, pero yo me pregunto qué es lo que le ha pasado a este predicador llamado Robert Breaker, que está comenzando de forma muy osada, malcriada, atrevida y falsa, está comenzando a atacar de forma impresionante a los adventistas del séptimo día. Yo soy adventista del séptimo día y por eso considero que es mi deber el poder dar respuesta a este personaje, Robert Breaker, que es un predicador protestante que de continuo ataca a la Iglesia Católica. Por ese lado, yo lo miraba con, diríamos, con una actitud risueña, pero extrañamente en el punto de los 10 mandamientos y en especial en el punto del sábado, Robert Breaker es un católico más. Así, en resumen, prácticamente se deberían dar besos y abrazos con el cura Luis Toro, ya que son ecuménicos dominicales, domingueros, enemigos de la ley de Dios, enemigos del Shabbat y también enemigos pues de la iglesia adventista, el séptimo día, y de forma particular el cura Luis Toro ataca permanentemente a los judíos y a los adventistas. Pero en el fondo los une a los católicos con los protestantes domingueros, los une su rechazo a la ley, los une su unión dominguera, o sea, sobre el domingo, y hoy quiero destruir, teológicamente hablando, un argumento falaz que ellos utilizan, que es utilizando de forma indebida, mentirosa, falaz y falsa un texto de la Biblia. Repito, ambos, Luis Toro y Robert Breaker, argumentan que Jesús, luego de resucitar, se les aparece un domingo, estando los apóstoles reunidos un domingo, y en esa reunión se les aparece, y al aparecérsele, según ellos, un domingo, aprueba las reuniones domingueras y hace del domingo prácticamente como que justifica que el domingo sea el día de reposo. Entonces este es un argumento, bueno, jalado los cabellos, pero ¿qué pasaría si les demuestro que Jesús se les aparece no en domingo, no el primer día de la semana, sino si se les aparece otro día, ya sea el segundo día de la semana? ¿Se haría de ese día o cualquier otro un nuevo día de reposo? Pero claro que no. En realidad son argumentos, como que se diría, son manotazos de ahogado, porque la Biblia únicamente defiende el Shabbat, el séptimo día, como día bendito de reposo y santo a los ojos de Yahvé. Así que ahora me toca confirmar lo que yo estoy argumentando, ¿verdad? Defendiendo la ley y el Shabbat de Yahvé, enfrentando los textos bíblicos más usados por la Iglesia romana y por los protestantes domingueros. Y miren, los ilegales quieren afirmar que Jesús, luego de su resurrección, se apareció a sus apóstoles un domingo. Y con este acto confirmó que se debe guardar el domingo. Bueno, ellos utilizan de forma muy equivocada el texto de Juan, capítulo 20, versículo 19. Y voy a demostrar que este es un argumento completamente falso. Así que, ¿y cómo voy a demostrar que este es un argumento falso?
con lo siguiente. Atención, número 1, los apóstoles se reunían todos los días. Esto no convierte a todos los días en día de reposo. Y número 2, Jesús se apareció a sus apóstoles reunidos no el primer día de la semana, sino el segundo día de la semana. ¿Qué cosa? Sí. Hoy voy a demostrar que Jesús se aparece a los apóstoles cuando estaban reunidos en el aposento alto, no el primer día de la semana, sino el segundo día de la semana. Así que ahora me toca verificar mis argumentos, así que vamos. Primero, verificación bíblica. Si leemos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, la Biblia, Reina Valera, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿qué días los apóstoles se reunían para predicar, para enseñar, para hablar de Dios, para hablar de Jesús? ¿Qué días se reunían? La Biblia dice todos los días. Entonces, el que se reúnan todos los días, ¿convierte a todos los días como días de reposo? No, falso. Porque el mandamiento dice, ¿qué dice el mandamiento? Acuérdate del día Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 8 en adelante. Así que afirmar que el día que se reunían los apóstoles, el día que sea, convierte a ese día en día de reposo, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque solo un día de la semana es declarado por Dios santo, bendito y de reposo, y los otros, y que ese día es el séptimo, y que los otros 6 días se tiene que trabajar. Son días seculares de trabajo. Ahora, en la versión católica, la que aparece acá en pantalla, es una versión católica que es la versión de Jerusalén, la que usan los curas. Los curas. Esta versión que usan los curas se llama la versión de Jerusalén. Y acá dice así: y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Está en el mismo texto de Hechos 5:42. Entonces, según esta propia Biblia de los curas, dice de que cada día, ¿qué significa cada día? Todos los días. Se reunían pues los apóstoles para predicar de Jesús. Así que deja de mentir, cura Luis Toro, no seas mentiroso. Igualmente tú, predicador pseudo protestante, porque ya dejaste de protestar, predicador Robert Breaker, no seas mentiroso. Lee bien la Biblia. Tus argumentos son falsos. Y yo te invito a un debate. Claro, un debate pues por el internet, para poder destruir tus mentiras, tus falsos argumentos. Que te llamarás protestante, pero en este aspecto eres un católico más. Así que, bueno, ahora el otro argumento que me toca este tema. Tengo que demostrar que Jesús
se apareció a los apóstoles cuando estaban reunidos en el aposento alto luego de su resurrección, no el primer día de la semana, sino el segundo. Será verdad lo que yo afirmo, así que vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acá? Si leemos el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, en la Reina Valera, acá dice con claridad: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces, según la Biblia, Jesús, cuando llegó la noche del primer día de la semana, se les apareció en el aposento alto, cuando estaban reunidos. Y cuando llegó la noche del primer día de la semana, significa de que ya terminó el primer día de la semana y comenzó el segundo día de la semana, según el conteo bíblico. Según la Biblia, cada día comienza al ponerse el sol, al ocultarse el sol. Comienza un nuevo día al ocultarse el sol y termina cuando se oculta el sol nuevamente. O sea, de puesta a puesta dura cada día, bíblicamente hablando. El conteo bíblico no es como el conteo que se hace ahora, ¿verdad? El conteo que se hace ahora no es bíblico. Yo hablo según la palabra de Dios. En ese Jesús, los apóstoles, los profetas, la Biblia, explican este conteo. No el conteo que después se hizo desde las 12 de la noche a cada 12 de la noche. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Eso es un invento humano. Bíblicamente, el día comienza al ocultarse el sol. Y eso lo sabemos los protestantes sinceros, y en realidad todos los que estudiamos la Biblia sabemos eso. Solo que los curas son mentirosos. Y los domingueros también son mentirosos. Así que yo les digo la verdad, y si usted está viendo este video y pertenece a una iglesia dominguera, mi intención no es ofenderle, mi intención es que conozca la verdad, y que la verdad lo vuelva obediente a los 10 mandamientos y al Shabbat, que es el 4.º mandamiento. A ver, permítame ahora leerle en una Biblia católica. Esta Biblia católica es la Biblia Dios habla hoy con los libros deuterocanónicos del año 2002. Y en esta Biblia católica dice: al llegar la noche. ¿Qué cosa dice? Al llegar, ¿qué cosa? La noche. De aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo de los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a vosotros. Entonces, acabo de demostrar con una Biblia Reina Valera y con una Biblia católica que Jesucristo se les apareció ya entrada la noche del segundo día de la semana. Entonces, con esto acabo de destruir el falso argumento que utilizan la Iglesia Católica y los protestantes domingueros, de que por el hecho que Jesús se les aparezca a determinado día, convierte a ese día en el día santo, bendito de reposo. Esa es una mentira, una tontería ecuménica. Ahora, algo más, para darle más pruebas a este argumento. Bueno, acá hay otra versión, que es la versión Kadosh, que dice acá, Juan 20:19. Por la noche, ese mismo día, el primer día de la semana, cuando los talmidín estaban reunidos tras puertas cerradas por miedo a los Yehudim, Yeshua, acá dice Yeshua, pero es Yeshua, vino, se paró en medio de ellos y dijo: Shalom Aleichem,
Entonces, acabo de mostrar con diferentes versiones que el primer día de la semana, al haber concluido y ocultarse y llegar la noche, o sea, ya siendo el segundo día de la semana, fue cuando Jesús se les aparece a los apóstoles en el aposento alto cuando estaban reunidos. Y ojo, que no estaban reunidos para celebrar la resurrección de Jesús, porque hasta ni siquiera estaban seguros de que Jesús había resucitado. Sencillamente estaban reunidos porque el texto dice, por miedo de los judíos habían cerrado las puertas y bueno, pues estaban reunidos. Era un contexto de que Jesucristo acababa de ser crucificado y ellos estaban reunidos. Bueno, ahora, quiero profundizar este tema. Según Lucas 24, usted léalo, este es un capítulo de la resurrección de Jesús donde hay un párrafo que explica acerca de dos hombres que estaban camino a Emaús. Y dice Lucas 24:13 en la Reina Valera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y en la Biblia católica, Dios habla hoy con deuterocanónicos, dice, dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, era lejos, 11 kilómetros, son más o menos 110 cuadras, caminando, y la Biblia dice de que se les aparece un extraño, y ese extraño era Jesús, o sea, extraño porque Jesús había ocultado de alguna manera su presencia para que no lo reconozcan. Y este extraño que era Jesús les dice, porque ellos estaban caminando, hablando de Jesús, dolidos porque amaban a Jesús, eran discípulos de Jesús, y estaban comentando de que ellos esperaban que él era el Mesías, pero había sido crucificado y no entendían. Entonces Jesús, entre comillas extraño, les explica por medio del Antiguo Testamento, porque era la única Biblia que existía en esa época, que era necesario que el Mesías resucite al tercer día, y que primero era, ojo, de que era necesario de que el Mesías de su vida muera y que resucite al tercer día. Y bueno, cuando ya se estaba ocultando el sol, estos discípulos de Jesús le dicen a este extraño, acompáñanos a comer algo, ya el sol se está ocultando, y Jesús accede y entran, según la Biblia, entran a comer. Y cuando Jesús, luego de un momento, porque definitivamente que tuvieron que ir a preparar algo, a traer algo, a servir algo, y cuando Jesús va a dar la bendición por los alimentos, ellos reconocen que es Jesús y evidentemente lo habrán querido adorar, definitivamente que lo quisieron adorar, y Jesús se desaparece. Entonces cuando Jesús se desaparece, ellos toman la decisión, felices, de regresar a contarle a los apóstoles que acababan de ver a Jesús resucitado. Pero ya era de noche. Y eso lo confirma la misma Biblia. Veamos. Acá dice en Lucas 4:29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y en la Biblia católica Dios habla hoy con deuterocanónicos, dice, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Entró pues Jesús y se quedó con ellos. Entonces, luego les menciono de que ellos, cuando reconocen que es Jesús, deciden regresar a Jerusalén a contarle a los apóstoles. Entonces,
luego de una caminata larga de 11 kilómetros o más. Entonces llegaron muy de noche cuando estaban los apóstoles reunidos. Y la Biblia dice en Lucas, en este mismo capítulo de Lucas, usted léalo, que fue en ese momento cuando ellos llegan a Jerusalén y llegan al aposento alto y les abren la puerta y ellos entran ya bien entrada la noche y ellos les están explicando que acababan de ver a Jesús en Emaús. Entonces es en ese momento cuando recién Jesús se les aparece en el aposento alto a todos los apóstoles y los discípulos, en este caso, reunidos. Muy entrada la noche, o sea, ya era el segundo día de la semana. No el domingo, no el primero, cuando Jesús se les apareció. ¿Eso convierte al segundo día de la semana en el día de reposo? No, pues. Hay que ser bien cara dura para poder afirmar lo que afirman los domingueros. Hay que ser bien necio y bien mentiroso para usar textos, torcerlos y seguir sembrando el rechazo dominguero del mundo católico y protestante contra los 10 mandamientos, pero en particular están en contra del cuarto mandamiento, del Shabbat, del día sábado, el séptimo día. Bueno, así que acabo de compartir un nuevo tema con cada uno de ustedes. Espero que les haya sido muy útil en la defensa de los 10 mandamientos, en la defensa del Shabbat. ¿Por qué? Porque toda la plataforma de mi canal y de mis temas gira en torno a los 10 mandamientos de Yahvé, para defender los 10 mandamientos y para defender en especial la vigencia y observancia del cuarto mandamiento, la vigencia y observancia del Shabbat, el séptimo día. Y termino con algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis dice el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, y aquí no había la iglesia adventista el séptimo día, y aquí tampoco habían los judíos, nuestros amados hermanos judíos tampoco estaban todavía. Desde la primera hoja de la Biblia, recién creado el mundo, dice este texto: y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, del 1 al 3. Esto está en el libro de Bereshit, que es Génesis. Entonces, según este texto, el día que Yahvé bendijo, santificó y reposó fue el séptimo día, el Shabbat, no el domingo, no el primer día de la semana. Así que, muchas gracias por su tiempo y respeto de los que con cariño y con sinceridad han visto este video hasta el fin. Mi idea no es ofender al pueblo sincero que quiere conocer la verdad de diferente denominación. No es mi intención ofender, mi intención es defender la verdad, defender los 10 mandamientos y defender el Shabbat, porque es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, para concluir, quiero decirles: recuerda, los 10 mandamientos siguen vigentes. Guarda el Shabbat. Yahvé te bendiga.